¿Qué pasa cuando un imperio no tiene heredero? La batalla de Ipso fue la respuesta, donde los generales de Alejandro se enfrentaron por el control del mundo, un conflicto épico que cambiaría la historia para siempre. Alejandro Magno, el conquistador más grande de la antigüedad, murió en el 323 a.C., dejando un imperio inmenso que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero había un gran problema: no tenía un sucesor claro. Sus últimas palabras fueron ambiguas: para el más fuerte. Con esto, sembró el caos entre sus generales, conocidos como los diádocos, quienes rápidamente empezaron a luchar entre sí por controlar las vastas tierras del imperio. En medio de esta lucha de poder surgió una batalla monumental: Ipso, el enfrentamiento que definiría el destino del mundo helenístico. Pero, ¿cómo se llegó a este enfrentamiento épico entre los antiguos aliados de Alejandro? Tras la muerte de Alejandro, el caos se apoderó del imperio. Sus generales, conocidos como los diádocos, se convirtieron en los principales jugadores de este tablero político. En un principio intentaron mantener la unidad del imperio, pero sus ambiciones personales pronto los llevaron al enfrentamiento. El vasto imperio de Alejandro fue dividido en 4 grandes regiones: Egipto, gobernado por Ptolomeo, quien aseguró su control estratégico sobre el Nilo; Siria y Mesopotamia, bajo Seleuco, que buscaba expandir su influencia hacia Oriente; Macedonia, en manos de Casandro, decidido a mantener el control en Europa; Asia Menor, dominada por Antígono Monoftalmos, el más poderoso y ambicioso de los generales. Antígono, apodado el Tuerto debido a una herida en batalla, tenía un objetivo claro: reunificar el imperio bajo su mando. Su ambición desmedida lo convirtió en una amenaza para los demás diádocos, quienes formaron alianzas para detenerlo. Pero ¿quiénes eran realmente estos hombres que se disputaban el legado de Alejandro? Conozcamos a los actores principales de esta épica historia: Antígono Monoftalmos y Demetrio Poliorcetes. Antígono Monoftalmos era el general más poderoso de los diádocos. Su apodo, el Tuerto, no hacía justicia a su genio militar ni a su inmensa ambición. Controlaba vastos territorios que incluían Asia Menor, Siria y partes de Mesopotamia. Su sueño era claro: restaurar el imperio de Alejandro bajo su mando. Con más de 80 años, Antígono no mostraba signos de debilidad, liderando con mano firme y visión estratégica. Su hijo, Demetrio Poliorcetes, era una figura igualmente fascinante. Apodado el Conquistador de Ciudades, Demetrio fue un maestro de los asedios, conocido por su habilidad para construir máquinas de guerra colosales. Su carisma, su ambición y su talento en el campo de batalla lo convirtieron en el brazo derecho de su padre, dispuesto a cumplir el sueño de la reunificación imperial. El poder y la ambición de Antígono alarmaron a los otros diádocos, quienes rápidamente unieron fuerzas para detenerlo. Esta coalición incluía a 4 figuras clave: Seleuco, gobernador de Babilonia, un visionario que había fortalecido su posición gracias a una alianza estratégica con la India. Seleuco soñaba con expandir su territorio hacia el oeste y consolidar un reino duradero. Lisímaco, gobernante de Tracia, era un estratega habilidoso y calculador. Aunque controlaba una región relativamente pequeña, su ubicación era clave para cualquier movimiento militar en Asia Menor. Casandro, gobernante de Macedonia, tenía intereses más cercanos a Europa. Su principal objetivo era mantener el control sobre Grecia y las tierras macedonias, amenazadas por la influencia de Antígono. Ptolomeo, quien gobernaba Egipto, aunque no participó directamente en la batalla de Ipso, fue un aliado indirecto que respaldó la coalición y aseguró que Antígono no pudiera enfocarse en el Nilo. Esta alianza, aunque frágil, tenía un objetivo común: detener a Antígono y evitar que concentrara el poder en un solo lugar. ¿Cómo llegó esta alianza a enfrentarse directamente con Antígono y Demetrio en el campo de batalla? La respuesta está en la antesala a Ipso, donde la tensión en Asia Menor alcanzó su punto de ruptura. Asia Menor se convirtió en el epicentro del conflicto.
Antígono Monoftalmos, confiado en su superioridad, comenzó a consolidar su poder en la región, provocando que los demás diádocos se sintieran amenazados. Antígono veía esta región como la clave para controlar las rutas estratégicas del imperio, pero su avance agresivo encendió alarmas en toda la coalición. Mientras tanto, Seleuco, desde Babilonia, ejecutaba un movimiento magistral. Tras asegurar una alianza con Chandragupta Maurya, el poderoso rey de la India, Seleuco obtuvo algo que sería decisivo en la batalla de Ipso: 500 elefantes de guerra. Estos colosales animales no solo simbolizaban poder, sino que también eran un arma psicológica y táctica que podía romper líneas enemigas y causar caos en el campo de batalla. Con los ejércitos de Lisímaco y Seleuco convergiendo hacia Asia Menor, la batalla parecía inevitable. En las batallas helenísticas, los elefantes de guerra eran una herramienta revolucionaria. Estos gigantes blindados podían romper formaciones enemigas, aplastar líneas de infantería y sembrar el pánico en las filas rivales. Sin embargo, su uso no era fácil. Requerían entrenadores experimentados y mucho espacio para maniobrar. La alianza con Chandragupta no solo fortaleció a Seleuco militarmente, sino que también marcó un hito en las relaciones entre Oriente y Occidente. Estos 500 elefantes jugarían un papel crucial en Ipso, bloqueando maniobras clave y dando ventaja a la coalición. Un dato curioso sobre es que la alianza entre Seleuco y Chandragupta no solo fue militar, también tuvo un componente diplomático. Seleuco cedió territorios orientales a cambio de los elefantes, un movimiento estratégico que cambiaría el rumbo de la guerra. ¿Qué pasó cuando estos poderosos ejércitos finalmente se enfrentaron en el campo de batalla? En las planicies de Asia Menor, perfectas para la guerra con caballería y elefantes, se enfrentaron dos fuerzas colosales. Antígono y Demetrio lideraban 70.000 soldados, confiando en su vasta experiencia militar. Coalición de Seleuco y Lisímaco. Contaban con 64.000 soldados y una ventaja crucial: 500 elefantes de guerra. Ambos bandos sabían que esta batalla decidiría el destino del imperio. El ataque inicial fue liderado por Demetrio, quien lanzó una carga de caballería devastadora, pero quedó aislado cuando los elefantes de Seleuco bloquearon su regreso al centro del campo. Mientras tanto, Antígono, a sus 80 años, luchaba con valentía en el frente, pero fue superado por la estrategia coordinada de la coalición. Rodeado y sin refuerzos, Antígono cayó en batalla, poniendo fin a su sueño de reunificar el imperio de Alejandro. Como dato curioso, te cuento que Antígono fue el único diádoco en morir en combate, convirtiéndose en una figura legendaria y trágica de su tiempo. La muerte de Antígono marcó el fin de una era. Su hijo, Demetrio, logró escapar, simbolizando la resistencia y el ocaso de su linaje. Por otro lado, la coalición de Seleuco y Lisímaco demostró que las alianzas políticas podían superar incluso a los ejércitos más formidables. ¿Y qué pasó después de esta batalla? ¿Cómo afectó al futuro del mundo helenístico? Descubrámoslo a continuación. La derrota de Antígono en Ipso marcó el fin de cualquier esperanza de reunificar el imperio de Alejandro. Sus territorios se dividieron entre los vencedores. Seleuco se quedó con Siria y Mesopotamia, expandiendo su reino hacia el oeste. Lisímaco tomó el control de Asia Menor. Casandro mantuvo Macedonia y Grecia bajo su dominio. Ptolomeo, aunque no participó directamente en la batalla, fortaleció su posición en Egipto. Estos reinos helenísticos, establecidos tras la batalla, dominarían el Mediterráneo oriental durante los siglos siguientes, cada uno influenciado por el legado de Alejandro. Ipso no solo significó el fin de un imperio unificado, sino que también sentó un precedente histórico. Por primera vez, las alianzas militares temporales decidieron el destino de vastos territorios, un concepto que se repetiría en la historia. Un dato curioso sobre esto que esta coalición fue uno de los primeros ejemplos de cooperación estratégica entre reinos rivales, mostrando que la política podía ser tan decisiva como la fuerza bruta en el campo de batalla.
La batalla de Ipso fue el clímax de las guerras de los Diádocos, transformando el mundo helenístico para siempre. Marcó el paso de un imperio indivisible a un mosaico de reinos que, aunque fragmentados, continuarían el legado cultural y político de Alejandro Magno. La historia de Ipso nos muestra cómo la ambición y el poder pueden forjar alianzas inesperadas y cambiar el curso de la historia. ¿Qué otra batalla crees que definió el destino de una era? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo video de Viajando en el Tiempo.